Hola, estamos con el juez Marcelo Giacoia. Comentame cuál fue tu participación en esta jornada en contra de la violencia institucional, que tiene que ver con la formación y con la denuncia sobre todos estos casos que estamos viendo de aprehensiones ilegales, de cuestiones de violaciones de los derechos humanos, de tortura en comisarías y demás. Bueno, simplemente lo que vine a contar un poco mi experiencia de trabajo, ¿sí? En lo cotidiano, en donde en mi rol como juez de garantías del joven tengo que lograr que se respeten los derechos y las garantías que tiene todo pibe que enfrenta una situación de conflicto con la ley penal. Y en ese conflicto lo lleva a tomar contacto en primer término con las fuerzas policiales. Y puntualmente a contar la experiencia de trabajo relacionada a un habeas corpus que he resuelto en el mes de abril, un habeas corpus colectivo y preventivo en favor de todos los pibes de menores de 18 años de edad de las localidades de Luján, Marcos Paz y Chivilcoy, en donde, bueno, esto que vos relatabas de las detenciones ilegales, las torturas, los golpes, dentro de la comisaría era una constante. Una práctica frecuente, digamos. Una práctica frecuente. Bueno, se trabajó con ellos, se pudo demostrar, se hizo una resolución y en donde, bueno, ahora estamos trabajando junto con la gente del comité y el programa Jóvenes para la Memoria, un poco dos aspectos, controlando el cumplimiento de la resolución por un lado y por el otro lado haciendo saber a los pibes de estas tres localidades cuáles son sus derechos frente a una situación de conflicto, ¿sí?, con la ley penal en función de lo que resolví en el habeas corpus. Seguramente. ¿Cuáles serían más o menos las cuestiones de este protocolo que los chicos tienen que saber, ya que estamos? Fundamentalmente, primero cuestión es que tiene que haber un conflicto, ¿sí?, el inicio de un conflicto penal para poder ser detenido. Sí, muchas de esas detenciones no se originaban en estas circunstancias, sino que... Aprehensiones ilegales, sin flagrancia, digamos. Exactamente. O sea, no había un conflicto penal aparente. O sea, la única posibilidad de ser coartada la libertad, ¿sí? Y también explicar un poco esto, ¿no? En qué circunstancias se puede afectar el derecho humano básico, constitucional, convencional, que es la libertad ambulatoria de una persona. O sea, el tema es que todas estas fórmulas de averiguación de antecedentes, averiguación de identidad, entrega de menor, no son situaciones que describan un conflicto penal, sino lo que están haciendo es una prevención del riesgo, ¿sí?, y controlando un sector de la población supuestamente peligroso. Y sobre todo eso es lo que estamos trabajando. Me hace acordar esto, perdón por la humorada, me hace acordar a un chiste de Facundo Cabral, que es irónico, por supuesto, que decía que tenía un tío que le tenía miedo a los jóvenes. ¿Por qué? Porque eran muchos. Sí, de eso? Sí, yo creo que el problema es ese. Están construyendo un enemigo que no existe, que es el joven pobre, de sectores marginados, ¿sí? Tengamos en consideración el índice de participación de pibes en situaciones de conflicto, que es muy bajo en la provincia de Buenos Aires, está en ronda del 3,59%. Entonces, creamos un enemigo que no existe en un lugar, ¿sí?, donde conformamos a un montón de otro sector social, en cuanto pareciera que por un poco de la seguridad se está haciendo algo. Seguramente, nosotros desde los medios lo vemos, esta demonización de los jóvenes, marcar que continuamente son solamente los jóvenes los que salen a delinquir, creo que tiene mucho que ver con esta estigmatización que me estabas diciendo. Ahora, ¿cómo es el tema con la policía? ¿Cuál es la orden que tiene la policía? ¿Quién controla esta ejecución? Y bueno, de eso se trata. Yo vengo controlando desde la resolución un poco que se respete lo que he resuelto y venimos monitoreando con la gente del comité. Hemos hecho una visita a la comisaría en octubre, si no me falla la memoria, en octubre del año pasado, constatando a ver qué es lo que sigue pasando en función de esto. Pero creo que hay una responsabilidad muy grande del Poder Judicial. Somos los jueces los que tenemos que no convalidar esas prácticas que consideramos que son contrarias a derecho. O sea, es muy claro, existe un debido proceso. Y ese debido proceso, el garante, somos nosotros los jueces. Y de eso se trata. En representación del Estado, ese es el Estado que tiene que estar. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué expectativas tenés para esta charla, para este curso de formación que se está dando hoy para los registradores civiles? El tema de trabajar sobre estos temas y difundir y que haya tanta gente, la verdad, genera un poco de esperanza, ¿no?, en todo esto. Es una batalla, digamos, el problema es que en los propios sectores populares consideran o naturalizan o convalidan esta práctica, que es lo que
también un poco preocupa. Y bueno, si podemos difundir y podemos trabajar y somos muchos haciendo saber que esto está mal, está bueno. Está muy bueno, seguramente. Una preguntita más te voy a hacer. Siempre se habla de la baja de la punibilidad de los menores, es un tema que en este momento está en la boca de la mayoría de los medios y claro, digamos que de una forma casi irresponsable lo plantean como que sería la némesis, la solución de un montón de cosas. Sabemos perfectamente que no lo es. ¿Desde qué edad están los jóvenes detenidos en institutos de menores? Hoy la punibilidad, de acuerdo a la ley 2278, arranca desde los 16 hasta los 18 no cumplidos. Como te decía hoy, uno de los argumentos no es una reforma que implique algún beneficio en aras de esa seguridad que se pretende, porque el nivel de involucramiento de pibes en conflicto es muy bajo, como hoy te decía. O sea, hay muchas cosas por las cuales habría que discutir, pero sí considero que una reforma penal juvenil debe existir, pero sin la baja. Creo que sí, hay cosas que debemos discutir, como las penalidades, como la intervención interdisciplinaria, un montón de cosas que debemos discutir en una nueva ley de justicia penal juvenil, pero la baja no, porque aparte creo que es una medida absolutamente regresiva, que iría en contra de este estándar que nosotros ya tenemos establecido y iría en contra de normativa convencional y constitucional. Seguramente, para mi punto de vista, lo que tienen que buscar justamente es la inclusión, la reinserción de esos jóvenes, el buscarle. Con más inclusión siempre se evitan todo este tipo de prácticas para empezar. Y seguramente hay que reinsertarlos en la sociedad de otra manera. Sabemos institutos de menores como los de Virrey del Pino, por ejemplo, en que los chicos están detenidos 18 horas por día sin tener ningún tipo de actividad. Eso es dañino para cualquier persona. Sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo reinsertás en una sociedad a un pibe que no tiene nada? Muchas de esas medidas no tienen ningún tipo de contenido educativo, ese es el problema. La finalidad de cualquier sanción dentro del Fuero Penal Juvenil tiene un contenido altamente educativo. En esas condiciones, ese contenido educativo se diluye absolutamente. Está muy bien, seguramente. Bueno, esperemos que esta jornada tenga éxito y muchas gracias. Vale, no, gracias a ustedes.